¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión más, donde hablamos de un curso de milagros. Después de unas semanas de estar fuera, de estar tomándonos un descanso, pues bueno, bienvenidos a otra transmisión, donde estamos compartiendo frases de un curso de milagros, frases que nos ayudan a comprender mejor esta visión de este libro. Y bueno, si tú eres un buscador de información acerca del autoconocimiento, si buscas hacer un cambio en tu vida, cambiar la forma en que ves tu vida, el comprender por qué es que sucede lo que está sucediendo en tu vida, si es que tienes algunas cosas que no logras resolver, bueno, pues este libro te puede ayudar a tener eso, un cambio de percepción, a ver las cosas de manera diferente y a comprender qué tienen que ver contigo todas las situaciones que estás viviendo. Entonces, pues bueno, vamos a seguir platicando en estas transmisiones acerca de todas estas frases que nos van a ir dando una pincelada de lo que es el curso de milagros. Por si acaso aún no lo conoces, pues bueno, esta puede ser una oportunidad para que tú vayas conociendo el curso de milagros. Y si ya lo conoces, pues también me encantaría que te unieras, me encantaría saber tu opinión, me encantaría que nos dejaras ahí en los comentarios qué piensas o qué ha sido para ti este libro de un curso de milagros. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se están uniendo a esta transmisión. Vamos ya a empezar, nomás vamos a esperar como siempre unos segundos para verificar que estamos transmitiendo de manera correcta, que el audio se encuentra de forma correcta. Por ahí si alguien nos puede ir avisando si estamos transmitiendo bien, si está escuchando el audio de manera correcta, para poder empezar con la frase que tenemos el día de hoy para compartir. Así que bueno, ya nomás esperamos. Un saludo a todos los que se están conectando y como siempre la invitación a que compartas esta transmisión si conoces personas que estén en búsqueda de este tipo de información, como ya te decía, autoconocimiento, espiritualidad, aprender a conocerse a uno mismo, comprender nuestras emociones, comprender por qué a veces repetimos cierto tipo de conflictos y todo este tipo de información. Pues bueno, comparte esta transmisión para que puedan llegar a esta página y escuchar estas transmisiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Parece que estamos transmitiendo de manera correcta, parece que el audio está bien. Así que un saludo para todos y vamos a comenzar con esta frase que tenemos el día de hoy, que dice: ¿crees en lo que consideras valioso? Por aquí ya la vamos a poder ver. Esta frase forma parte del capítulo 2, que se llama La separación y la expiación, y la podemos encontrar en el apartado número 4, que se llama La curación y la liberación del miedo. ¿Crees en lo que consideras valioso? La frase, bueno, la he puesto resumida de esta forma, pero la frase dice realmente así: ¿crees en lo que consideras valioso? Si tienes miedo, es que estás equivocado con respecto a lo que es valioso. Por eso es por lo que la Biblia habla de la paz de Dios que supera todo razonar. Entonces, bueno, aquí estamos hablando, o el curso de milagros nos está hablando de las creencias, algo con lo que muchas veces por ahí pues tenemos complicación comprender cómo es que nuestras creencias influyen en nuestra vida. Y bueno, de esto vamos a estar hablando en este momento, tratar de esclarecer un poquito todo esto en relación a las creencias. Todos tenemos creencias y de alguna manera puede afirmarse que nuestra realidad es construida por nuestras creencias. Es decir, solamente podemos vivir lo que nosotros creemos. La vida es como la crees y tú eres como crees que eres. Entonces, es cierto, esto pues no se puede negar, nadie tiene el derecho a decirnos qué es lo que debemos de creer. Y tampoco nadie puede cuestionar nuestras creencias. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestras creencias sean verdad y que nosotros no podamos cuestionarlas. Entonces, a nosotros es a quien nos corresponde a cada uno cuestionar sus creencias
sobre todo cuando no estamos pues viviendo como realmente quisiéramos vivir, cuando estamos pasando por situaciones que lejos de poder tenernos en paz o de sentirnos en paz, pues estamos sintiéndonos frustrados, enojados, preocupados, en cualquier estado emocional que se pueda considerar negativo. Entonces, esto es así, somos nosotros quienes tenemos que en un momento dado cuestionar nuestras creencias y solamente nos corresponde a nosotros. En un video anterior, de hecho en la primera transmisión que hicimos, hablando ya de estas frases del Curso de Milagros, hablábamos de la siguiente frase: eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Y bueno, ahí yo te mencionaba que un curso de milagros lo que trata de enseñarte es una visión que está libre de juicio, que tú aprendas a observar el mundo libre de juicio y por lo tanto el curso de milagros no hace una clasificación de las creencias como buenas o malas o como positivas y o negativas. El curso de milagros no te va a decir que lo que crees es bueno o es malo, ni tampoco te va a decir que debas o no debas creer lo que crees, sino que seas consciente de cuáles son tus creencias y cuáles son los efectos que tienen en tu vida para que tú puedas decidir entonces qué hacer con respecto a ellas. Entonces, también, bueno, te comentaba que en lo personal, en relación a las creencias, yo lo que trato de evaluarlas, por así decir, es si mi creencia es me permite abrirme a las posibilidades o si me está limitando en mi vida. Y de ahí yo puedo decidir si debo de cambiar mi creencia o no. Entonces, es a mí, como les decía, quien me corresponde, a cada uno cuestionar sus creencias, determinar si la creencia te limita en tu vida o si te abre a las posibilidades. Y entonces tú decides si sigues manteniendo esa creencia o si la cambias. Y bueno, aquí en la descripción te voy a dejar el link para que vayas a ese video si te interesa ver este video en el que hablábamos de esta frase. Es la primera transmisión que hicimos y por ahí también te compartí incluso algún ejercicio en relación a cambiar nuestras creencias. En la descripción te dejo el link y bueno, básicamente esta frase lo que nos viene a aportar, esta frase que dice crees en lo que consideras valioso, pues nos aporta que tomemos conciencia de que nuestras creencias nos van a mostrar aquello que consideramos valioso. Y pues esto es lo que va a hacer que nosotros vayamos a tener un apego hacia nuestras creencias y por lo tanto, pues cambiar una creencia muchas veces implica perder algo que le da un cierto sentido a nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos quizás entender esto? Vamos a tratar de ver algunos ejemplos de algunas creencias que pudiéramos tener y cómo es que nos está afectando en relación a esta frase del curso de milagros. Una creencia global que podemos tener es que la vida es dura, ¿no? Con este tipo de creencia estamos generalizando que la vida en general es dura. Entonces, lo que nos dice el curso de milagros es que si nosotros creemos que la vida es dura, eso es lo que vamos a valorar. A eso le estamos dando un cierto valor. Entonces, es muy probable que nosotros aprendimos en nuestra infancia que la vida era dura. Entonces, debemos de ser muy conscientes de cómo es que hemos aprendido a pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque quizás a mí me da un sentido en mi vida creer que la vida es dura porque así me enseñaron que la vida tenía que ser. Entonces, si yo dejo de creer que la vida es dura, es como dejar de pertenecer, puede ser dejar de pertenecer a ese entorno social en el que crecí, que pues bueno, estamos hablando generalmente de la familia, es como que desde nuestro inconsciente, es como si nosotros dejáramos de pertenecer. Entonces, esa creencia es valiosa a nivel inconsciente porque nos da una cierta identidad.
y nos sentimos que estamos perteneciendo a un grupo. Entonces, si yo cambio mi creencia, pues es como dejar de pertenecer, aunque en realidad no lo sea, pero a nivel inconsciente así lo es. Entonces, yo voy a darle un valor a que la vida es dura, a esa creencia, y entonces yo voy a tratar de alguna manera siempre justificar mi creencia. Entonces, si yo tengo alguna experiencia que la puedo resolver de manera fácil, como inconscientemente yo valoro esta creencia, pues siempre voy a buscar aquellas cosas que me hagan vivir esa experiencia de una manera dura, porque la vida es así, es dura. Entonces, por eso es importante que tomemos conciencia de nuestras creencias y que las cuestionemos, porque son nuestras creencias generalmente las que nos están limitando. Entonces, también pudiéramos hablar de otro tipo de creencias también globales, como puede ser los hombres son un desastre. Esta podría ser una creencia que tú tengas y entonces pues tenemos también que cuestionarnos si esto es realmente así. Estamos generalizando muchas veces y en ese generalizar pues estamos dejando de darle un valor a aquellas personas que no cumplen con esto. Entonces no podemos generalizar. También por eso tenemos que preguntarnos si esto es realmente así, si realmente no tenemos ejemplos en nuestra vida en donde podamos determinar que realmente no todos los hombres son un desastre o todas las mujeres son un desastre, sino que tenemos ejemplos de personas que no lo son. Entonces, pues muchas veces lo que no llegamos a comprender es que si nosotros tenemos esta creencia que está ya grabada en nuestro inconsciente y que tiene un valor para nosotros, que le da un sentido a nuestra vida, pues entonces nosotros vamos a traer o vamos a estar interpretando las acciones, en este caso del género opuesto, como que son un desastre para poder justificar lo que yo estoy creyendo. Entonces, siempre mi percepción o mi interpretación de lo que yo estoy viviendo va a justificar mi creencia. Entonces, por eso es que muchas veces no vemos a los demás como realmente son. Llega a suceder que otras personas nos hablan de alguien y nosotros no lo vemos igual y no entendemos. Eso es porque nosotros tenemos cierta información dentro de nosotros y ahí entran en juego nuestras creencias. Entonces, podemos hablar de otro tipo de creencias como pensar, si tengo ingresos fijos, entonces tendré seguridad. Entonces, si tú tienes esta creencia, porque así aprendiste, quizás así te enseñaron tus padres o en el entorno en que has crecido, te han enseñado que tú lo que debes de buscar es un trabajo que te dé ingresos fijos y que eso te va a dar seguridad. Entonces, si tú realmente crees esto, pues eso es lo que vas a buscar en la vida. Pero si tú no eres consciente de que esta es tu creencia y esta es la forma en que tú estás buscando quizás obtener ingresos, pues entonces te vas a limitar porque existen otras maneras de obtener ingresos y otras maneras no solo de obtener seguridad, sino que el tener ingresos no es algo que te brinde seguridad, aunque muchas veces lo creemos. Entonces, nosotros no vamos a cambiar tan fácilmente una creencia si no somos conscientes también de dónde hemos aprendido a pensar de esta manera. Entonces, pues nuestras creencias por eso tienen un valor y cuando a nosotros nos llega información del exterior que va en contra de nuestras creencias, pues entonces nosotros rechazamos esa información. Entonces, pues pasa muchas veces que nos invitan a realizar actividades diferentes, nos pueden proponer un negocio, quizás cambiar de trabajo y hacer cosas diferentes a las que siempre hemos realizado, y entonces nuestras creencias nos van a limitar y nos van a hacer rechazar quizás nuevas oportunidades. Entonces, muchas veces personas que tienen la creencia de que lo que deben de buscar es un trabajo fijo y eso les va a dar seguridad, pues entonces no se van a atrever a realizar quizás emprender en cosas que sienten que no son seguras porque no les están dando un ingreso fijo.
Entonces, no es el problema no es la actividad, sino qué es lo que yo creo, porque en base a eso yo voy a tomar ciertas decisiones. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse, como yo les comentaba, es, ¿esto que yo creo me limita en mi vida o me está abriendo a posibilidades? Entonces, hoy en día, con esta situación que estamos viviendo muchos cambios y que pues muchas cosas probablemente van a seguir cambiando, nuestras maneras de trabajar, nuestras maneras de realizar muchas actividades, pues son nuestras creencias las que nos van a limitar y no nos van a permitir quizás avanzar en nuestra vida si no tomamos conciencia de ellas. Porque cuando hay cambios, hay generalmente mucha resistencia porque esos cambios van a hacer que nosotros tengamos que cuestionar cuáles son mis creencias. Entonces, vamos a ver también otro ejemplo. Habría que preguntarse, por ejemplo, en relación al dinero, ¿qué significa que uno nunca tenga dinero? Porque ahí en nuestra respuesta vamos a poder encontrar una creencia. Entonces, puede significar, por ejemplo, que no valgo, puede significar que la vida es dura. Yo puedo pensar que significa que soy una mala persona el no poder tener dinero o que merezco de alguna manera ser castigado o que de alguna manera es justo por la manera en que yo vivo. Es decir, ahí yo voy a encontrar una creencia y entonces yo tengo que determinar en qué momento yo he comenzado a creer así. Muchas veces no nos permitimos cambiar nuestras creencias porque vamos a tener, eso nos va a llevar a cambiar también nuestra personalidad. Y aunque nuestra personalidad puede decirse que sea negativa en un momento dado, pues de alguna manera nos da una cierta identidad, porque muchas veces, por poner un ejemplo, a nosotros nos pueden decir en la familia, pues que no somos buenos para administrar el dinero, que gastamos mucho, y esto quizás nos lo fueron enseñando desde pequeños. Entonces, en nuestra vida adulta, nosotros estamos siempre justificando esta idea que ya se ha vuelto una creencia personal y la estamos tratando de justificar con nuestras acciones. Entonces, nuestras decisiones desde el inconsciente nos van a llevar a justificar aquello que siempre nos han dicho, hasta que nosotros tomemos conciencia y si no somos conscientes de que esto es algo valioso porque nos da una identidad con quienes hemos crecido, pues quizás nos va a ser más difícil cambiar nuestras creencias, porque entonces vamos a dejar de ser quienes quizás aquellas personas que apreciamos, que puede ser nuestra familia, pues vamos a dejar de ser quienes ellos creen que somos y muchas veces eso cuesta mucho. Entonces, por eso es importante que nosotros cuestionemos nuestras creencias, que seamos muy conscientes de cómo es que hemos formado este sistema de pensamiento que nos lleva a tomar ciertas decisiones de manera automática. Muchas veces, por ejemplo, en relación, por poner otro ejemplo, ya para terminar, en relación al peso, a nuestro peso, si alguien se cuestiona cuál es la causa de por qué no consigue quizás perder peso, pues puede pensar que porque su familia es propensa a engordar y entonces pues tiene esta creencia de que como la familia tiene una cierta tendencia, ella también lo tiene que tener. Pero esto es una creencia, se puede decir, es una creencia sobre la causa, cree que la causa de su peso está en su familia y no en lo que ella pueda estar haciendo o las decisiones que está tomando en su vida. Entonces, esta creencia dirige su vida y todas sus decisiones están guiadas desde el inconsciente para justificar esta creencia. Entonces, cuando uno no es consciente, es más complicado muchas veces hacer los cambios, porque entonces no vas a observar o no vas a voltear a ver aquellas cosas que puedes hacer que otras personas ya han logrado hacer en relación a aquello que tú crees. Entonces, se trata de abrir la mente y de ver que hay más opciones y de entender que, como dice la frase que estamos platicando el día de hoy, crees en lo que consideras valioso. Entonces, toda creencia tiene un cierto valor para ti en tu vida. Entonces, aunque esa creencia te esté limitando,
pues quizás te esté siendo complicada cambiarla porque tiene un cierto valor. Entonces tienes que encontrar cuál es ese valor, qué es lo que sientes que perderías si tú cambias de pensar, de forma de pensar, y entonces comienzas a tener hábitos o acciones diferentes en tu vida. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos cuestionar nuestras creencias y también, así como les he comentado, nadie puede realmente cuestionar nuestras creencias, nadie puede decirnos qué es lo que tenemos o debemos de creer, somos nosotros quienes debemos de determinar si esas creencias que nos han enseñado en la infancia y en nuestra adolescencia, si todavía nos funcionan a nosotros, porque quizás a nuestros padres les funcionaron y les ayudaron a crecer en su vida, pero quizás a nosotros nos están limitando porque los tiempos cambian y hoy en día pues la vida es diferente. Entonces yo debo determinar si esa creencia me limita o me abre las posibilidades, y si no, yo soy libre de cambiar una creencia. Pero así como nadie puede ni cuestionar ni decirme qué creer, pues en el mismo sentido yo no debo de cuestionar ni debo de decirle a alguien qué es lo que debe o no debe creer, porque sus creencias tienen un valor de acuerdo a lo que él ha vivido en su vida. Entonces, a quien le corresponde cuestionar las creencias, bueno, es a cada uno. Lo que uno puede hacer es siempre aportar cierta información para que la persona pueda comprender de mejor manera por qué es que tiene un cierto sistema de pensamiento. Y esto es lo que el curso de milagros nos transmite, el poder conocer nuestro sistema de pensamiento, que podamos conocernos a nosotros mismos, porque toda la información que tenemos dentro de nosotros, que hemos aprendido a lo largo de nuestra edad cronológica, pues son los que van a determinar nuestras decisiones inconscientes, porque nuestra mente está dividida en dos partes, la parte consciente y la parte inconsciente. El 95% es la parte inconsciente. Entonces, nuestra vida está dirigida por nuestro inconsciente. Entonces, si no hacemos conciencia de toda esa información que tenemos, pues no vamos a estar realmente decidiendo. Siempre vamos a estar reaccionando a todas las circunstancias que estamos experimentando. Entonces, pues esta es la idea, que nosotros cuestionemos nuestras creencias, que empecemos a determinar en qué momento de nuestra vida es que hemos comenzado a pensar de esta manera. Entonces, vamos a ver, tenemos ya algunos comentarios, tenemos ya por aquí también algunos saludos. Leticia, buenas noches, te saludo, qué bueno que estás por aquí siguiendo esta transmisión. Dulce, Isabel, saludos, qué bueno que estás por aquí. Aarón, mi tocayo, Aarón Montes de Oca, qué gusto saludarte, ya tenemos rato sin saludarnos, qué bueno que estás por aquí. Y aquí estamos, así es, en un live más, espero que podamos contar contigo en todos nuestros lives, como siempre, que siempre nos haces preguntas o nos haces comentarios muy acertados. También mando un saludo hasta Argentina a Marta Balcaza, qué bueno que estás aquí, Marta, escuchando y uniéndote a esta transmisión, me da mucho gusto contar contigo. Y por aquí Aarón nos comenta: darle oportunidad a esa nueva información. Como dicen, la verdad es relativa, y es así, la verdad es algo relativo, es muy subjetivo, todo lo que pensamos, entonces hay que cuestionarnos un poquito a veces y darle, como dices, la oportunidad a información nueva. Escuchar nueva información no nos va a dañar. También tenemos ciertas creencias, hablando de creencias, de que en base a cierta información nos pueden controlar o nos pueden manipular, y esto es simplemente una creencia. Nos han enseñado a veces a tener miedo a escuchar nueva información o información diferente. La verdad es que siempre el tener otros puntos de vista, otras formas de ver la vida, pues nos va a dar cada vez mayor libertad, ¿no? Por ahí hay una frase que escuchaba recientemente, o un pensamiento, y que me gustó bastante y que ya lo he tomado desde ese momento, que es: cuando nosotros solamente tenemos una opción, somos robots, no tenemos o no podemos elegir, solamente tenemos una opción en nuestra vida. Cuando tenemos dos,
tenemos un dilema porque entonces podemos entrar en esta disyuntiva de si escojo una forma de pensar o la otra, o etcétera. Y cuando tenemos 3 o más opciones, pues es cuando realmente somos libres, porque entonces ya podemos decidir de todas cuál es la mejor para nosotros. Esto aplica, pues yo creo que para la vida en general y también pues con aquellas formas de ver la vida. Entonces, entre más nos abrimos a escuchar información diferente, pues más podemos tomar mejores decisiones en nuestra vida, y aquello que nosotros pensemos que no nos sirve, bueno, pues no pasa nada con escucharlo, pero vamos a ir encontrando mucha información que va a ser muy valiosa, que nos va a ayudar a ampliar nuestra mente. También por aquí saludo a Carla Castillo Villar, gracias por estar aquí, por unirte a esta transmisión, y nos comentas: mi abuela me enseñó a sacudir el mandil, dizque para que tuviéramos dinero, pero ya cambié esa creencia. Bueno, pues así tenemos creencias hay muchas, y así como esas, pues hay otras todavía que pueden impactar todavía aún más en nuestra vida. Pero como dices, pues bueno, es una creencia, no pasa nada si uno, en este caso, sacude el mandil. Si tú sacudes el mandil y tienes dinero, pues bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero si tú sacudes el mandil y no tienes dinero, pues quizás es momento de buscar más información y de cuestionarte todo lo relacionado al dinero, porque por ahí debe haber creencias que lo limitan a uno y no tiene uno acceso al dinero, pero no es una cuestión a veces de sacudir o no sacudir el mandil en el caso de este ejemplo. Entonces, qué buen ejemplo, y así podemos tener muchas creencias. Recordé leyendo el libro de Los secretos de la mente millonaria, una niña le pregunta a su mamá que por qué cortaba, me parece que era el pescado, para cocinarlo, siempre le cortaba una parte. Entonces la mamá le dice pues que no lo sabe, que así lo hacía su madre, entonces que le fuera a preguntar a su abuela. Entonces va y le pregunta a su abuela que por qué cortaba el pescado, y le dice que tampoco sabe porque así le enseñó su mamá, que le preguntara a la bisabuela. Entonces afortunadamente la bisabuela vivía, y ya va con la bisabuela, le pregunta que por qué siempre cortaba el pescado de una parte, y le dice, bueno, es que mi sartén era muy pequeño y necesitaba cortarlo para poder cocinarlo. Entonces esto se fue transfiriendo como una creencia y como algo que se tenía que hacer para cocinar el pescado. No recuerdo realmente si el pescado era algún otro alimento, pero esta es la idea, ¿no? Que a veces vamos repitiendo patrones y esto se vuelve una creencia porque siempre se ha hecho así, y entonces realmente a veces no sabemos ni siquiera por qué lo hacemos. Entonces, esa es la idea de empezar a cuestionar un poquito nuestras creencias. Dice aquí Aarón, como cuando se tiene la creencia de que el dinero cambia a las personas, así es una creencia que a veces pues se difunde mucho también en algunos sentidos, por un lado, pero bueno, el dinero no tiene, como dicen también, otro pensamiento que nos da otra perspectiva, que el dinero siempre saca lo mejor de ti, pero, o que siempre, más bien, siempre te va a potenciar. Entonces, si tú eres una persona, digamos que no eres honesta, pues el dinero lo que va a hacer es potenciar tu deshonestidad. Entonces, no es el dinero el que te está haciendo, en este caso, malo, por así decirlo, sino que simplemente está mostrando todavía tu personalidad en una mayor medida, ¿no? Entonces, el dinero pues no tiene realmente el poder de cambiarte, ¿no? Al contrario, es algo que te va a potenciar y con el que vas a poder hacer pues muchísimas cosas, ¿no? También en el libro precisamente de Los secretos de la mente millonaria te dice, si tú quieres ayudar a otras personas, pues también necesitarás dinero para poder hacer ciertas cosas. Entonces, hay que cambiar nuestras creencias. Entonces, esa es la idea, y pues hay muchos libros también que podemos leer en relación a todo esto. Entonces, pues bueno, pues realmente agradezco a todos los que se han estado conectando y siguiendo esta transmisión. Les mando un saludo. Les recuerdo que estamos por aquí todos los domingos a esta hora para seguir platicando de más frases del curso de milagros que nos van a ir ayudando a hacer un cambio de percepción, donde vamos a hablar no solamente de creencias, también de emociones, también de la enfermedad, porque el curso de milagros nos ayuda a cambiar la percepción de nuestra vida. Entonces,
Bueno, pues muchas gracias. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana y bueno, pues nos estamos viendo el próximo domingo a la misma hora para seguir compartiendo un curso de milagros y gracias a todos por haberse conectado. Hasta pronto.